¿Estás listo para tu primer día de residencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Daniel, si aún no me conoces, soy médico de Costa Rica, formándome actualmente como médico aquí en España, y en este canal Hablando del MIR te explico y te ayudo cómo puedes hacer realidad tu sueño de ser médico residente, especialmente si decides hacer la residencia aquí en España. Así que si esto es algo que te puede interesar, no olvides dejarme un like en este video, seguirme y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando sale cada video todas las semanas, donde te voy a estar explicando más cosas sobre la residencia en este país y cómo tú también puedes formarte como especialista aquí en España, pero también en cualquier parte del mundo. Muy bien, si te digo la verdad, yo recuerdo perfectamente mi primer día como residente como si fuese ayer. De hecho, fue un 1 de junio del 2017. Sin embargo, yo había firmado el contrato en un 28 de mayo de ese mismo año, con lo cual esos primeros 3 o 4 días estuve yendo al hospital antes de empezar formalmente mi plan de formación. Esos días lo que estuve haciendo fue ir a mi servicio en urología, y recuerdo perfectamente los nervios de entrar ese primer día a la sala de sesiones donde nos reunimos todas las mañanas para contar el pase de la guardia y contar los pacientes que están ingresados. Y recuerdo perfectamente haber entrado a esa sala de sesiones, que era una habitación así más o menos mediana, no demasiado grande, que tiene una mesa así en el medio rodeada de varias sillas, todas apuntando hacia una pantalla, hacia un proyector que estaba al fondo en el fondo de la habitación, y al lado de esto 2 computadoras en donde estaban sentados varios de los que iban a ser mis residentes mayores, y luego la sala completa llena de lo que luego iba a saber que iban a ser mi jefe de sección y también los adjuntos, es decir, los médicos especialistas que con los que yo iba a estar trabajando. Y recuerdo que lo primero que me llamó muchísimo la atención es todos los cumplidos que recibía por ir tan bien presentado, tan bien vestido. Y me llamaba muchísimo la atención porque realmente yo no veía ninguna diferencia en cuanto a cómo yo iba normalmente a los hospitales durante mis prácticas en Costa Rica. O sea, básicamente iba con una camisa y un pantalón de vestir y zapatos de vestir, digamos, bien limpios, y nada más. De hecho, yo iba preocupado porque de repente pensaba que iba menos presentado porque fui sin corbata, porque como digo, la residencia la empezamos a finales de mayo, y si nunca has venido a Murcia no sabes el calor que hace ya para estas fechas. Entonces dije, bueno, no voy a ponerme una corbata porque me da muchísimo calor y no sé si incluso más bien voy a ir mal presentado. Y fue como todo lo contrario, y me llamó muchísimo la atención porque realmente yo no lo veía de esa manera. Sin embargo, el día que se hacía el recibimiento de todos los residentes nuevos en el hospital y que nos hacían una charla para introducir el hospital, cómo van a ser la residencia, darnos la bienvenida y demás, entendí perfectamente por qué estaban tan sorprendidos por mi manera de vestir y por qué recibía tantos cumplidos. Porque luego vi a los compañeros, a mis coRs, que eran muchos, prácticamente todos eran médicos españoles, y la gran mayoría, por lo menos los hombres, iban con camiseta, un pantalón tipo jeans, ¿verdad? Lo que llaman aquí unos vaqueros, y con tenis, ¿verdad? Y claro, ya entendía. De hecho, yo ese mismo día también fui vestido como yo habitualmente iba vestido en Costa Rica, y lo mismo, la gente no me lo decía, pero yo veía como miradas un poco extrañas, como diciendo, ¿por qué va tan bien vestido?, ¿verdad? Y ya lo entendí perfectamente. Así que bueno, esta fue parte de mi experiencia inicial, y para ti es probable que pueda ser posible que tu experiencia sea diferente, pero lo que sí es seguro es que vas a empezar una de las mejores etapas de tu vida profesional. Así que te quiero compartir algunos consejos que a mí me han ayudado a sacarle el máximo provecho a mis años de formación. Bien, hay muchas cosas que vas a encontrar incluso en blogs y incluso aquí mismo en YouTube sobre las cosas iniciales que vas a hacer cuando empiezas la residencia, las cosas como prácticas, como lo que digo de que te van a hacer unas charlas introductorias, dándote la bienvenida, explicándote un poco cómo funciona el hospital, los requisitos que tienes, dónde los tienes que entregar, que tienes que ir a recoger a firmar ciertas cosas en recursos humanos, y luego varios cursos que vas a hacer de introducción, como de RCP básico, cursos de seguridad radiológica, creo que se llaman algunos. Bueno, varios cursos que son obligatorios e introductorios a la residencia. Sin embargo, no vamos a hablar de todo eso aquí.
Me gustaría más bien enfocarme en cosas prácticas que yo creo que te van a servir para empezar la residencia y que además te van a servir durante toda tu formación para sacarle el máximo provecho y tener una residencia que de verdad sientas que hayas aprovechado. Así que el primer consejo que yo te doy es que independientemente de si empiezas las rotaciones en tu propio servicio o no, que vayas y te presentes en tu servicio. De hecho, si tu primera rotación no es en el servicio, que eso algunas veces pasa, tienes que hacer alguna rotación, por ejemplo en mi caso en cirugía general era el primer lugar en donde yo iba a rotar durante 5 meses, yo te aconsejo que los días antes o incluso si puedes ir una semana antes al hospital, de repente si ya vives en la misma comunidad donde vas a estar trabajando o si ya para este momento ya tienes tu casa y simplemente estás en el apartamento sin hacer nada, que aproveches y vayas, por ejemplo, una semana antes y te presentes en tu servicio, que te conozca tu jefe, que conozcas a los otros residentes y que también estos días puedas ir y empieces a empaparte un poco de la vida que te va a esperar en el momento en que empieces a rotar en tu servicio, es decir, que vayas a las sesiones, que si puedes pasar planta, ir un día y pasar planta, o si estás en una quirúrgica, ir un día al quirófano, ir a las consultas y así empaparte un poco de la patología a la cual te vas a dedicar y en la que te vas a formar, pero también para que luego tengas contacto con tu servicio, te conozcan y así veas un poco cómo funciona y tengas una sensación de cómo va a ser tu vida una vez que empieces a rotar en tu servicio. Lo siguiente, que es un consejo que te va a servir para todo en la vida, pero específicamente y especialmente para la residencia, es que ante todo siempre saludes y te presentes. Puede parecer una tontería, pero es muy importante, principalmente durante tu primer año de residencia, que a cualquier lugar que vayas, sea por ejemplo a presentarte a tu servicio o cuando vas a empezar una nueva rotación o cuando vas a ir a ver a algún paciente a una planta de hospitalización que no es la tuya o la primera vez que vas a ir a la planta de hospitalización de tus pacientes o vayas a ver una interconsulta o llames a algún médico, por ejemplo, para hacer una interconsulta o estás en urgencias y tienes que llamar a algún médico para que valore a alguien, siempre lo primero que hagas es saludar y luego que te presentes, que no solo digas tu nombre, sino que digas soy el R1 de X o Y especialidad. Esto es muy importante porque parece una tontería, pero aquí me he dado cuenta que no es tan frecuente que esto se haga y esto ayuda mucho a generar buenas relaciones con las personas con las cuales vas a estar tratando, tanto con tus otros compañeros médicos, residentes y adjuntos, como también con los pacientes y los familiares. Esto es un consejo que te va a ayudar muchísimo y te va a abrir puertas para tener buenas relaciones con las personas y que te vayan conociendo poco a poco. El tercer consejo muy importante es que estudies todos los días, pero que estudies inteligentemente. ¿A esto qué me refiero? Por lo menos a mí me he dado cuenta que desde que empecé la residencia se me hace bastante complicado poder estudiar como estudiaba cuando estaba en la carrera, o sea, sentarme 4 o 5 horas a leer un libro o resúmenes y empezar a estudiar, digamos, de memoria. A mí ahora cada vez eso se me hace un poco más difícil. Puede que no sea tu caso, pero definitivamente durante la residencia es probable que tengas menos tiempo para poder dedicarte hacia un estudio a profundidad todos los días durante la residencia para estudiar a fondo todos los temas. Y de hecho yo creo que eso no es del todo inteligente. Lo más inteligente es intentar aprovechar los momentos que puedas estudiar para aprender lo máximo posible e ir haciéndolo de forma progresiva. Para eso vas a tener varios años de residencia y al principio tienes que intentar estudiar lo más general y luego pasar a lo más específico. Mi primer tip para estudiar inteligentemente es ese, que estudies primero lo básico y poco a poco vayas profundizando en los temas, incluso ya en vez de estudiar de libros, empieces a estudiar artículos. O sea, al principio vas a estudiarte, por ejemplo, la anatomía, la fisiología, histología, embriología, no sé, dependiendo de la patología que sea, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento, y poco a poco ya irás profundizando en esos casos más concretos que de repente en donde entras en preguntas o en situaciones específicas de una patología que ya no la respuesta no está ni en los libros de texto, sino que están en las guías clínicas europeas o españolas, o que también incluso se están empezando a publicar cosas referentes a ese tema y que tienes que ir allí para empezar a buscar las respuestas a esos temas específicos. Entonces, esto lo vas a tener que hacer a lo largo de toda la residencia, lógicamente. Al principio de R1 es muy importante que aprendas lo básico, es decir, cómo es la enfermedad, la fisiología, la patología, la fisiopatología, la anatomía en caso de alguna cosa quirúrgica, digamos, el diagnóstico y el tratamiento inicial. Luego empezarás a ver más el manejo, que
es lo que vas a ver en la consulta, y luego los casos específicos, ya las cosas más concretas de casos específicos y de preguntas que todavía tal vez no hay una respuesta concreta en la evidencia, y entonces tienes que ir a buscar cosas más recientes como artículos o algún otro tipo de bibliografía. Luego yo te diría que estudies la patología más frecuente primero, tanto la que vas a ver en consulta o en la planta, en los pacientes que tengas hospitalizados, como también en urgencias. Es decir, empieza pensando cuando estés tanto de la patología de tu especialidad como cuando estés rotando en alguna otra especialidad, piensa en la patología más frecuente que vas a ver en la planta y la que vas a ver también en las urgencias, y que sea eso lo primero que estudies, porque eso es la primera información, digamos, o la primera patología que de verdad que tienes que saber y que controlar bien, y poco a poco empiezas a estudiar las cosas más específicas o cosas menos frecuentes que vas a ver durante tu práctica clínica. Y por último, y probablemente, o por lo menos para mí, esto es lo que más me ayuda a realmente estudiar y aprender, es repasar basado en los casos que ves en el día. Por ejemplo, si hay algún caso específico que viste, no solo de patología extraña, sino una patología muy típica o un manejo, tal vez que viste un paciente y se diagnosticó y viste el tratamiento, o incluso ya estás viendo la evolución de ese paciente de una enfermedad en concreto, ese mismo día vayas y repases esa patología en tu casa. Esto funciona muy bien para la patología o las enfermedades generales, digamos, las que vas a ver siempre, pero mucho más cuando veas un caso concreto, o sea, el manejo de una patología en concreto, de repente incluso menos frecuente, porque se te va a quedar cuando tú vas y estudias basado en un caso que viste ese día y tienes en la mente a esa persona, a ese paciente, y el manejo que se le dio, y vas y lo estudias, se te va a quedar grabado mucho mejor que si estuvieses estudiando simplemente un día normal sin tener esa referencia, y te lo estudias e intentas recordar eso unos meses después. Cuando tienes un caso práctico, en muchos casos es mucho más fácil poder recordar esa información y aprenderlo. El cuarto consejo que yo te doy para empezar tu residencia con el pie derecho y aprovechar al máximo tus años de formación es que seas humilde ante todo y que seas muy astuto también. ¿A qué me refiero con esto? Número uno, es una buena práctica, por lo menos desde mi perspectiva, que siempre vayas a cualquier lado, es decir, ante cualquier persona, ante cualquier médico o ante cualquier compañero con el que vayas a estar trabajando, con humildad, pensando que estas personas saben más que tú. O sea, nunca vayas con un aire de superioridad pensando que tú, por ser un especialista de un área o por ser residente de una especialidad en concreto, sabes más que un médico de urgencias, o que sabes más que otro médico de otra especialidad, o peor aún, que tienes un puesto mucho más importante y que estás por encima de los enfermeros, los auxiliares o incluso de los celadores. Porque la realidad es que tú puedes aprender muchas cosas de todo el mundo, y es importante que tengas o intentes tener una buena relación con todos, porque no solo estas personas se merecen tu respeto, sino que además ellos te van a enseñar muchísimo, principalmente al principio. Las enfermeras que ya tienen muchos años en una planta son las personas a las cuales tú más tienes que escuchar, porque te van a dar los consejos basados en su experiencia, y de repente hasta incluso saben más que tú al principio de cómo se maneja la planta, y de ellas tienes que aprender muchísimo. Lo mismo de los auxiliares, pero en general de cualquier persona con la que tú vayas a tratar, piensa siempre que estas personas tienen algo de lo que tú puedes aprender, y eso es un tip que te va a ayudar muchísimo en tu vida. Y cuando hablo de astucia me refiero a que tus acciones hablen más que tus palabras, es decir, muchas veces, o yo tal vez he tenido la experiencia de conocer a muchas personas que son de darse de que saben muchísimo, y van ahí por la vida declarando que son personas que saben muchísimo, pero sus acciones no necesariamente lo reflejan. Yo por lo menos en lo personal creo que los actos hablan más que las palabras, con lo cual, al mismo tiempo que te digo que tienes que ser humilde, cuando vayas a presentar un caso, cuando vayas a hablar con un médico, o cuando tengas que dar alguna indicación a un enfermero o un auxiliar, tú también tienes que demostrar que eres una persona que sabe, que tienes el control de la situación, siempre con respeto, pero para que poco a poco te vayas dando una buena reputación de un médico o de una médico que tiene criterio, que tiene seguridad a la hora de tratar a los pacientes, y que poco a poco esto sea la reputación que tú te vayas ganando, y que esa reputación te va a seguir durante tus años de residencia e incluso como médico, y te va a ayudar a generar no solo buenas relaciones con la gente, sino también a darte tu lugar en tu hospital y en tu servicio. Al final es mejor que la gente se haga una idea de quién eres y de la clase de médico que eres basado en lo que haces y no en lo que dices. Y el tip número 5, y este realmente es el mejor consejo que yo te puedo dar
para la vida como profesional médico es que pienses primero en tu paciente, y si haces esto no vas a fallar. A lo que me refiero con esto es que si tú piensas en la residencia y en general en tu vida como médico como un trabajo más que como una profesión, te vas a equivocar y vas a fallar muchísimo como profesional. Vas a ver la medicina como un trabajo y realmente, por lo menos desde mi perspectiva, la medicina es algo que nosotros nos dedicamos porque queremos ayudar a la gente y no podemos pensar que en un horario, es decir, tú a las 3 de la tarde no termina tu jornada, termina cuando ya has hecho todo lo posible por ese paciente y le has solucionado su problema. O sea, muchas veces te tocará ver a algún paciente y no poder irte hasta tenerle todo solucionado y que sean las 3, 4, 5 de la tarde hasta solucionarle su problema. O que en la consulta tengas que dedicar 2 o 3 minutos más por paciente y al final salir una hora más tarde para que los pacientes realmente entiendan las cosas que les quieres decir en la consulta y que puedas darle un buen servicio a estas personas. En el fondo lo que te quiero transmitir es que tienes que darle prioridad a tu paciente. No pienses que tú estás durante la residencia ni como médico cumpliendo un horario y que a las 3 de la tarde se acaba y listo. Tampoco te digo que tienes que vivir en el hospital, pero por lo menos desde mi perspectiva, si eres médico lo haces porque quieres ayudar a las personas y quieres aliviar sus problemas de salud y darles calidad de vida, y eso muchas veces implica que tengamos que dedicar más tiempo para poder explorar, para poder escuchar lo que el paciente nos dice, hacer una buena historia clínica, explorarlo, pedirle las pruebas correspondientes, operarlo si hace falta, o explicarle en la consulta y dedicar 2 o 3 minutos más para que sepa realmente cuál va a ser el manejo que le vas a dar, cuáles son las pruebas que le vas a pedir, cuándo lo vas a volver a ver, y posteriormente pues se ve aliviado su problema de salud por el cual consulta. No pierdas de vista eso, que al final estamos aquí por los pacientes y para los pacientes, y si haces eso realmente no te vas a equivocar ni durante la residencia ni como médico, no vas a fallar en diagnósticos o vas a fallar lo menos posible, y mucho más importante es que realmente los pacientes te van a agradecer, independientemente si al final les resuelve su problema de salud o no, si realmente se nota que estás ahí porque quieres ayudarles y porque te interesa esa persona en específico, vas a aliviarle y vas a ayudarle mucho más que si eres el médico con más conocimiento teórico pero que no presta ni un minuto de atención al paciente. O sea, eso por lo menos desde mi experiencia es lo más importante y algo que te va a ayudar durante toda tu vida como médico para realmente servir adecuadamente a las personas a las cuales tú vas a tratar. Así que no sé si tienes alguna otra cosa, algún otro consejo si eres residente que de repente crees que sea interesante, o tal vez estás ya como médico especialista, independientemente si es aquí en España o no, y hay alguna cosa que tú le dirías a tu versión de R1 o a algún residente nuevo. Me encantaría que lo dejes en los comentarios, que me digas qué te ha parecido este video, y como siempre, si tienes cualquier otro comentario, cualquier otra duda, me lo puedes hacer saber por aquí o en cualquier otro de los canales en donde me puedes seguir para conocer más sobre la residencia médica en España, y pues ya nos vemos en el próximo video.